Hoy, en 678, el caso del lobista de Repsol Independiente. Alberto Fernández sigue intentando oscurecer y cada vez aclara más. Ahora arremetió contra Duro de Domar. Yo no cambio de opinión de acuerdo a quien me contrata. Porque eso conduce a decir lo que escuché ayer decir en el programa Duro de Domar, que uno dijo exactamente lo que vos estás diciendo. Debió haberlo aclarado, porque si no, ¿cómo se entiende esto? Y agregó, todo el mundo sabe que a mí me contrata PPT, y por lo tanto yo pienso como PPT. ¿Pero cómo va a decir una cosa así? Hay que hablar desde un lugar y desde una posición. O sea, a mí me paga el sueldo PPT, estoy acá sentado y hablo del lugar. Todos saben que soy filokirchnerista, todos saben que soy hincha de San Lorenzo y hablo de ese lugar. Y agregó, todo el mundo sabe que a mí me contrata PPT, y por lo tanto yo pienso como PPT. ¿Pero cómo va a decir una cosa así? La no inversión de Repsol. La única verdad son los datos de la realidad. Vamos a cotejar lo que dice el comunicado de Repsol con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Repsol comunica, es falso que YPF haya reducido su producción de petróleo y gas más que el resto de compañías. Creo que es de alguna manera insultar la inteligencia de la gente, ¿no? A ver, si uno considera que una compañía, en cualquier rubro que sea, tiene en algún momento el 43% de ese mercado y al cabo de unos años representa en ese mismo mercado el 34%, quiere decir que digamos, algo pasó totalmente falso por lo que le acabo de decir. Si alguien pierde participación en el mercado es porque otro la gana y eso es lo que efectivamente ha sucedido. Macri, otro viaje y un insólito festejo. Como Macri no está. ¿No está? No. ¿Pero dónde está Macri? Ahora le vamos a preguntar a Horacio Rodríguez Larreta. Esta semana tenía un viaje organizado que lo invitaron en Armenia, que es una colectividad enorme, la colectividad armenia acá en la capital. Ah, porque se cumplió el... Claro, festejaba la fecha del Holocausto, la fecha del Holocausto. Mientras tanto, el Borda sigue sin gas. ¿El Borda cómo está? ¿Sigue sin gas, con gas, sin gas? No, el Borda tiene gas, Te cuento, acá hace unos cuantos meses estamos sin gas y tenemos energía eléctrica. Tenemos los termotanques de electricidad y las estufas eléctricas. No sé cuánto tardarán en poner el gas. Sería bueno no poner el gas. ¿El Borda cómo está? ¿Sigue sin gas, con gas, sin gas? No, el Borda tiene gas, Bueno, para lo que se quedó toda la ciudad sin gas. Y bueno, el problema principal es que la paciente se está bañando con agua fría. El Borda tiene gas. Pasó el invierno, llegó la primavera, pasó el verano, estamos nuevamente en otoño. 1 año y 4 meses que siguen sin gas. ¿Desde dónde habla Seferino Reato? Su amable entrevista a Videla. Reato embistió contra 678 y Eduardo Anguita, que esta noche nos visita. ¿Qué tengo que hacer con un anciano de 86 años? ¿Qué haría Quiroga? ¿Le salta al cuello y le dice que no es un anciano? Bueno, tiene 86 años. ¿Qué quiere que le pegue ahí en nombre suyo? No. Seferino, ¿usted no cree que Videla es un reverendo hijo de puta? Perfil.com por Seferino Reato. Anguita y 678 al salto por un bizcocho. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de magníficas noticias. 1. Una productora que juega en equipo. Diario Registrado aporta notable parecido para TBR. Diarioregistrado.com. Sorprendente parecido. Doctor House es plomero en Rusia. Un curioso suceso ocurre en Rusia, donde un hombre plomero de profesión no entiende por qué lo paran constantemente en la calle para saludarlo o pedirle una fotografía. Es que el pobre hombre no sabe de su increíble parentesco con Doctor House. 2.
Recesión en España y Gran Bretaña reconfirman el cambio de época. España otra vez en recesión. Los datos de los primeros 3 meses confirmaron que la economía sumó su segundo mes de retroceso. Hoy Gran Bretaña entró en recesión, a propósito, hablando de crisis, ¿no? Por segundo trimestre consecutivo bajó el PBI, no mucho, el 0,2, 0,3%, pero simbólico, ¿no? Parece que los ajustes no están funcionando. 3. Un Michael Moore que los hegemónicos ya no reproducen. ABC and NBC and the New York Times and the Washington Post, shouldn't they be doing their job of keeping an eye on corporate America? Real journalism or mainstream journalism hasn't done their job. Se aventura 678. Cuanto más conozco a Adrián, más quiero a Luis. Hoy está para aproximadamente 6-7 horas, a las 8 de la noche aproximadamente, 6-7 horas, a las 8 de la noche aproximadamente, va a terminar este debate. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor, al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? ¿Andan todos en orden? ¿Estuviste en la Feria del Libro recién? Vengo del stand de la televisión pública en la Feria del Libro, ahí estuvimos con Dante, con Orlando. ¿Buen momento? Muy buen momento, Martín Jauregui. Te mandaron todos saludos, sabían que estabas un poco resfriado y que no podías ir. Preguntan si van a ir a recibir el premio Martín Fierro y la respuesta... No tengo ni idea. Claro, no, bueno, por la nominación. No me estoy ocupando del tema. La respuesta tentativa es que no, dije yo, pero es una pretensión mía que no estoy nominada, además. ¿Te parece que es una inquietud popular, digamos, el tema de...? No, me parece que no hay que ir, pero bueno, pero está bien. Fue una pregunta, te digo la pregunta genuina del público. Te pregunta la gente en la calle. La gente en la calle. Y Martín Jauregui, el que le mandamos un abrazo, nos trató muy bien. Un abrazo. Entonces, para Martín, hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Eduardo Anguita. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Eduardo es periodista, director de Miradas al Sur y de lunes a viernes conduce, hoy más que nunca, por Radio Nacional de 7 a 9 de la mañana. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana, hoy nos vemos 2 veces. Y nos cruzamos rápidamente ahí porque es una entrada y salida y nos decimos cosas que están buenas. Es interesante eso. Vamos a arrancar con el primer informe, tiene que ver con Alberto Fernández, que estuvo en TN, Palabras Más, Palabras Menos, en el programa de Sloto y de Tenenbaum, intentando explicar que en realidad él no es un lobista de Repsol, aunque cobra un sueldo de parte de Repsol. Criticó además al programa Duro de Domar. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. Alberto Fernández sigue intentando oscurecer y cada vez aclara más. Ahora embistió contra Duro de Domar. Lo que se te cuestiona, uno de los asuntos que se te cuestiona es que vos no hayas aclarado que en esto eras, de alguna manera, corren las generalidades de la ley. Mira, Marcelo, si lo omití pido disculpas, pero nunca se me cruzó por la cabeza que tenía que decirlo. Yo lamento enormemente no haberlo aclarado. Si alguien siente que yo debí haberlo dicho y se siente maltratado por lo que dije, maltratado en su buena fe, le pido 1000 disculpas. Repasemos la historia. El domingo pasado, Tiempo Argentino deschavó el vínculo contractual entre Alberto Fernández y Repsol. Y esto debe unirse a que el ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina defiende sistemáticamente a la corporación petrolera, pero no aclara el vínculo y se dice independiente. Repsol contrató a Alberto Fernández como lobista. La medida se vio como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. Casi confiscatoria.
Todo lo que está pasando con el tema YPF, el desconcierto que se genera. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en Argentina? Si todo lo que hacemos es para asustarlos. Y el problema energético, la verdad que no siento que se resuelva tomando las acciones de la empresa. Siempre es bueno que se diga desde dónde se habla. Una cosa es Alberto Fernández, hablando como desinteresado personalmente de cualquier hecho y simplemente como un analista. Y una muy distinta es Alberto Fernández trabajando para Repsol. Alberto Fernández, me da un poco de bronca ya. Es a título personal. Me corro del lugar de objetivo, de que tengo que decir que eso, el lobista está bien, en Estados Unidos está permitido. A mí lo que me da bronca es que él fue durante mucho tiempo jefe de gabinete de Néstor Kirchner, como vos lo aclaraste, y también de Cristina. Entonces él, cuando él habla, alguien debería decirle a la presidenta, casi como si la presidenta fuera una tonta que no está al tanto de nada. A mí me da mucha bronca. Alguien debería avisarle a él, en todo caso, que queda muy mal y que queda como un traidor y que es una de las peores de las consideraciones que uno puede tener hacia un político, que engaña a las personas que hasta hace muy poco tiempo atrás eran sus amigas. También Alberto Fernández tiene el derecho a mantener la posición política. Por supuesto, es muy raro. Y se dedica a la política Alberto Fernández antes de que existiese el kirchnerismo. Pero muy raro que justo cambie estas posiciones, como vos decías. A Aguas Argentina le parecía bien y YPF le parece mal. Justo cuando se fue, porque le paga Repsol. Muy curioso. Ante la evidencia, Fernández y Mañeto eligieron para realizar el descargo a un vocero absolutamente cómplice y que no hiciera repreguntas. Hay una llamada, está Alberto Fernández en línea de teléfono. En el año 2008 yo dejé la jefatura de gabinete en una situación compleja porque yo había dejado mi estudio jurídico cerrado y la verdad es que Néstor Kirchner se preocupó por mi situación laboral y fue precisamente él quien le pidió a la gente de YPF que trate de objetivamente darme un trabajo. Y yo no acepté ser asesor jurídico de YPF precisamente para no tener que representar intereses de YPF. Y sí fui un consultor externo. Un consultor externo es alguien al que se lo consulta. No es alguien que hace lobby ni representa a la empresa. Es un lobista. Es muy usual que muchos políticos, incluso expresidentes, funcionarios importantes de muchas democracias, actúen de lobista. Acá han venido expresidentes de distintos países a hacer lobby para las empresas de sus países. Este hombre hace lobby en contra de los intereses nacionales. No es un consultor porque cuando se votó la ley de medios, él atendía en el Hotel Savoy junto con Rendo y citaban a diputados y senadores de la oposición para convencerlos de que no voten. Hizo lobby para el Grupo Clarín en la ley de medios, hace lobby porque lo hemos visto en los programas de televisión y por supuesto que no es lo mismo que vaya como asesor de YPF, que debería decirlo, que como un político independiente. Un consultor externo es alguien al que se lo consulta. No es alguien que hace lobby ni representa a la empresa. De esta irrisoria justificación, vayamos al programa de los muchachos que anoche hicieron trastabillar al lobista independiente. Un argentino te atribuye a vos haber cobrado un contrato de 25.000 pesos por mes de YPF y vincula a ese contrato tus opiniones, por lo menos de crítica parcial a la estatización. ¿Cuál es tu opinión del tema? Que es una canallada. ¿No da una ventaja demasiado grande para alguien en una sociedad? Pasa por la jefatura de gabinete y después que se va, hay empresas muy importantes que lo contratan por cifras que para la mayoría de la gente son realmente siderales. Es decir, uno imagina con 10 ¿Cómo te parece que 20.000 pesos es una cifra sideral? Desde octubre de 2011 por 25.000 pesos mensuales. ¿Cómo te parece que 20.000 pesos es una cifra sideral? Pones inmediatamente un estudio de consultoría y viene YPF y son 25.000 pesos. Son ingresos muy, muy importantes. Yo fui durante 5 años y medio jefe de gabinete de este país. Llegué a la jefatura de gabinete y yo cerré mi consultora. Y cuando salí tuve que empezar de vuelta. Y llegaron algunas empresas y algunos clientes particulares. Y entre los que llegaron llegó YPF. Que además fue algo que, yo no lo digo acá porque escuché el otro día en el programa de Toñetti una tonta que decía que yo decía esto para involucrar a Kirchner. Le hace decir a Kirchner algo que... O sea, le hace decir algo a alguien que no puede refutar. Sí. Se murió, no se puede defender. Escuché el otro día en el programa de Toñetti una tonta que decía que yo decía esto para involucrar a Kirchner. Gratitud tengo porque Kirchner en ese momento me ayudó, simplemente. No sé si tiene problema de trabajo o no, me parece que es un canalla. ¿Vos crees que Néstor Kirchner pidió por Alberto Fernández en YPF? No, creo que no, estoy seguro que no.
Lo digo, por eso es un canalla, porque invoca a alguien que no puede corroborar ni desmentirlo. En otro tramo del reportaje, Fernández quiso embestir contra la productora Petróleo para Todos y faltó a la verdad. Lo que se te cuestiona, uno de los asuntos que se te cuestiona, es que vos no hayas aclarado que en esto eras, de alguna manera, corren las generales de la ley. Mira, no, Marcelo, si lo omití pido disculpas, pero nunca se me cruzó por la cabeza que tenía que decirlo, porque nunca opino pensando en quién es mi cliente. Nunca en mi vida opino por eso, porque los consultores no somos lobistas. ¿Sobre qué te consultaban? Me consultaban sobre temas de coyuntura, cuando fue la crisis internacional, mi visión sobre la crisis internacional, la evolución de la economía, mi visión sobre cómo veía yo las cuentas fiscales, ese tipo de cosas. ¿Con quién tenías relación? Básicamente con Sebastián Eskenazi. ¿Y con qué frecuencia? Con la que él disponía, simplemente. Si vos me decís, no, a veces era una vez por mes, a veces más tiempo. Perdón, hay una cosa también que quiero aclarar. Toda esta información no es una información que yo mantuve oculta. Yo no cambio de opinión de acuerdo a quien me contrata. No cambio de opinión, porque eso conduce a decir lo que escuché ayer decir en el programa Duro de Amar, que uno dijo exactamente lo que vos estás diciendo. Debió haberlo aclarado, porque si no, ¿cómo se entiende esto? Y agregó, todo el mundo sabe que a mí me contrata PPT, y por lo tanto yo pienso como PPT. ¿Pero cómo va a decir una cosa así? Lo que dijo Mariano Hamilton fue muy diferente a lo que relata maliciosamente Fernández. Hay que hablar desde un lugar y desde una posición. O sea, a mí me paga el sueldo PPT, estoy acá sentado y hablo del lugar. Todos saben que soy filokirchnerista, todos saben que soy hincha de San Lorenzo y hablo de ese lugar. Y agregó, todo el mundo sabe que a mí me contrata PPT, y por lo tanto yo pienso como PPT. ¿Pero cómo va a decir una cosa así? A mí me paga el sueldo PPT, estoy acá sentado y hablo del lugar. Todos saben que soy filokirchnerista, todos saben que soy hincha de San Lorenzo y hablo de ese lugar. Y agregó, todo el mundo sabe que a mí me contrata PPT, y por lo tanto yo pienso como PPT. ¿Pero cómo va a decir una cosa así? A mí me paga el sueldo PPT, estoy acá sentado y hablo del lugar. Todos saben que soy filokirchnerista, todos saben que soy hincha de San Lorenzo y hablo de ese lugar. ¿Pero cómo va a decir una cosa así? No, yo no pienso como el que me contrata, yo pienso como pienso. Y queda claro que en Duro de Domar, Marchetti, Pardini y hasta Mauro Federico a menudo disienten con las posturas del gobierno. Veamos esta otra chicana del ex jefe de gabinete. Yo en los últimos 4 años nunca en mi vida opiné sobre YPF, porque además los temas de hidrocarburos no eran precisamente mi especialidad, Marcelo. Llamó la atención también. No es casual. Yo en ese sentido... Tenés una alta exposición de los medios, pero llamó la atención tus apariciones en distintos programas de televisión por un tema respecto del cual no hablabas con todo respeto, yo creo que hablé en un solo programa de televisión, que fue el de Morales Soler, el día de la expropiación. Obviamente antes no hablaba del tema porque los intereses de la corporación a la que pertenece no estaban afectados. Ante el rumor de expropiación y luego del anuncio de la presidenta, fue que se efectivizó su desfile crítico de la medida sin aclarar el vínculo laboral y diciéndose independiente. Fíjese que la nota de ayer está armada para darle a entender a la gente que, como Morales Solar parece que tenía una pauta publicitaria, no sé qué cosa de YPF, y yo era consultor externo, los dos nos unimos en el programa de Morales Solar para hacer lobby por Repsol. Ahora, ¿sabe lo que dije yo en ese programa? Que la privatización era una salida posible. Que la privatización era una salida posible. Sí, efectivamente es así, señor Moca, fue un lapsus. Eso que tuvo al final, que veíamos recién de parte de Alberto Fernández, fue lo que se conoce como un lapsus, un acto fallido, podemos ponerlo en ese lugar. A ver, estimado Anguita, ¿qué opinión sobre el informe? Me parece que primero lo quiero poner en contexto porque es muy revelador el estado de ánimo de Fernández, ¿no? Todos lo conocemos y no es un tipo que pierda el control, es un tipo sumamente inteligente y acá se lo ve sumamente molesto. Pero me parece que hay que poner en contexto porque cuando uno piensa que hoy el Senado está logrando una votación en la cual yo escuché de a ratos lo que decían los senadores, muchos de ellos no oficialistas, y eran argumentos extraordinarios, argumentos que te hacen sentir que si querés invertir podés poner energía en YPF.
Y la verdad que decir que acá no se dan garantías jurídicas para la inversión, esas cosas, me parece que es un argumento bastante tonto, porque si vos lográs que un arco de políticos que hasta el día 16 no tenían ni noción, porque esto justamente era una decisión tomada muy en reserva, y hay tantos legisladores que salieron a favor con argumentaciones que la verdad que son dignas de escuchar, me parece que Alberto Fernández se quedó bastante solo. Y después me parece que hay que poner en contexto también que las reglas del juego estaban claras, porque los mismos españoles que empezaron diciendo que iban a recurrir a foros internacionales después aceptaron que la Constitución argentina y la Constitución española, el concepto de ciudadanía lo tienen bastante establecido. Aceptaron que el tratado recíproco de inversiones que firmaron España y la Argentina contempla el tema de que estas son concesiones que en algún momento pueden terminar en una estatización, y que hay normas, hay un artículo que establece una serie de cosas, de modo tal que hay garantías jurídicas, y además que por supuesto, como cualquier compañía, pueden presentarse a los tribunales argentinos y eventualmente a otros que serán competentes o no, pero de modo que garantías jurídicas para el capital existen. Me parece que esto es poner el contexto. Y después hay una cosa que a mí me causa un poco de gracia de lo que le dice Morales Solá cuando dice casi confiscatoria. Y me hizo acordar lo que está diciendo La Nación, que dicen confiscación. Todo el día hoy la palabra fue confiscación. Cosa que a mí me causa mucha gracia, porque si vos, claro, uno dice YPF, pero YPF quiere decir yacimientos carboníferos fiscales. Le tendrían que haber puesto yacimientos carboníferos privados, porque vos, ¿qué es petrolífero? Ya tenemos un argumento para castigar. Pero yo digo, si vos confiscás algo que dice fiscal, es que en realidad su origen, su identidad remite a que esto era del Estado, esto se creó, y no se creó graciosamente del Estado. Yo te robo un segundito, mirá, en 1930 el golpe de Estado del sábado 6 de septiembre se hizo después que hubiera media sanción de diputados a favor de estatizar todos los recursos petroleros, no solamente los de YPF, sino los que tenían concesiones privadas de empresas que básicamente eran norteamericanas. El 7 de septiembre del año 30 había elecciones de senadores en Mendoza y San Juan, y podían modificar la composición del Senado y podía convertirse en ley eso. Cuando Norberto Galazo y tantos historiadores dicen el golpe del 30 tuvo olor a petróleo, yo te digo una cosa. Lo que esta semana va a ser, por una mayoría abrumadora de votos del Senado, la estatización, y la semana que viene, como decíamos antes, va a ser una fiesta porque diputados lo va a convertir por una abrumadora mayoría, estamos hablando de un papel del fisco del Estado que tiene identidad. Entonces, cuando ponen confiscación, están mostrando la identidad. Eduardo, una pregunta, ¿no te llamó la atención ese nivel de consenso, no solamente en el plano de lo político, sino también, te diría, en el plano de la vida social? Porque salieron varias encuestas, digamos, dando cuenta de esta situación, y pensaba yo, hace muchos años que no vivimos nosotros una situación de consenso como la que se está viviendo alrededor de una media tan importante como la de YPF. ¿No te parece un dato interesante, digamos, tanto de la política como de la conducta o de la vida social de la Argentina? Me parece extraordinario, me parece tan estimulante, me parece que esas cosas que te hacen pensar en que se articula una cantidad de cosas. Vos fíjate que salió Zaffaroni anteayer y hoy salió Lorenzetti a hablar de que antes de fin de año va a estar el artículo 161, que es el artículo que hace la readecuación de las inversiones. Por ponerte un solo ejemplo, ¿no? Pero digamos que a mí me parece clave, porque son de esas cosas. Cuando uno dice políticas de Estado, bueno, estos son políticas de Estado, es alinear cosas que han sido de una violación extraordinaria, por supuesto que remiten también a un debate cultural, a no buscar blancos y negros solamente, pero cuando se dé el avance, me parece que estimula muchísimo. Así que sí, me parece que... Macri es el único que quedó solo, digamos, diciendo primero un día y al día siguiente dijo, bueno, si soy presidente... No tan solo, porque después dijo, bueno, yo no voy a modificar la ley. Claro, no. por eso, pero ya no se veía una convicción ahí, digamos, se veía un volantazo, ¿no? Sí, yo creo que esto es un gran desafío, creo que nosotros el otro día en Mirada Sur le pusimos soberano desafío, ¿no? Porque por un lado está el reino de España, con un rey que se cae, pero que tiene que ver con la soberanía popular, con resignificar lo que es el concepto de soberanía para los argentinos, que nunca los pensamos en términos monárquicos, y que en realidad esto remite a una vieja historia, que
Lo nacional y popular tiene que ver con que en realidad nosotros hemos sido una colonia muy rara, pero hemos sido una colonia. Cuando uno vuelve a los años 30, a lo que fue el Banco Central, cuyo proyecto de ley se hizo en Inglaterra y ahora se reforma la Carta Orgánica del Banco Central hace pocos días, acá hay un sentido, no de patrioterismo, pero hay un sentido de nacionalidad que además nos ha llevado después de 2010 a darnos cuenta que somos más latinoamericanistas y que en esa dirección vamos. Y yo creo que hubo un argumento muy importante de la presidenta cuando dijo: somos el único país de Latinoamérica que no tenemos soberanía sobre nuestro subsuelo, que no tenemos una compañía nacional, y cuando en realidad la tuvimos y fue la primera. Cuando uno mira, vos fíjate que salió el presidente de México enojado defendiendo su 10%, yo me tomé la molestia de ver la historia de Petróleos de México. Es una historia extraordinaria que se basa precisamente en la importancia de YPF. Es una historia extraordinaria. La modificó este presidente Felipe Calderón parcialmente, porque no pudo modificarle mucho, dando concesiones privadas periféricas, porque no, Pemex es bandera para los mexicanos, aún en una etapa neoliberal, después de estar en el NAFTA y en este proceso que a mí personalmente me parece horroroso. Todavía Pemex sigue siendo una bandera de los mexicanos. Entonces, me parece que nosotros estamos en una carrera extraordinaria. Insisto, es un gran desafío. ¿Cintia? Sí, estaba pensando en los números que venimos dando. Hoy el ministro Hernán Lorenzino, a la mañana, en el programa de Víctor Hugo, lo entrevistamos, y él daba los números del vaciamiento que hicieron los accionistas de Repsol con YPF, pero además daba un dato interesante, refutando las solicitadas que la empresa publicó hoy en los diarios dominantes, hablando de que era falso, que no se habían hecho inversiones y demás. Y Lorenzino, ya no recuerdo exactamente ahora si era el 0,2 o el 2 de la facturación, pero digamos, lo que decía es una parte mínima, muy mínima de la facturación de Repsol iba para la exploración de pozos. Claro. O sea, tampoco tenemos un mapa de dónde puede haber nuevos pozos petroleros. Vaciaban los pozos y vaciaban el capital accionario. Hemos dicho acá algunos números de vaciamiento. A mí me gustaría remarcar uno. En el 98, cuando los accionistas de Repsol se hacen cargo de la empresa, se llevaron 300.000 millones de dólares de ganancias. En 2011 se llevaron 3.000 millones de ganancias. O sea, hubo una política de vaciamiento. Uno podría decir que el Estado argentino no pudo controlar esa política, que se hicieron algunos intentos y que el Repsol era, en su mayoría accionaria, decisorio y tampoco daba las explicaciones. Lo cierto es que los balances de Repsol fueron aprobados por el director del Estado argentino, salvo en 2011, que es cuando, me parece que cuando el Estado tiene el caudal político para insertarse en la empresa y tratar de revertir esto que termina en la nacionalización por incumplimiento, porque también hay que decirlo, si Repsol hubiera hecho las cosas bien, no se le hubieran sacado el paquete accionario que tenían. A ver, Nora, cortito, por favor. Sí, tres cosas muy cortitas. En principio, la desorientación de Alberto Fernández, que coincido con lo que decía Eduardo, es llamativo verlo titubear de esa manera en su argumentación. Y sus vaticinios incumplidos hoy, porque él habla del desconcierto general que se genera a partir de la propuesta del Ejecutivo de expropiar las acciones de Repsol en la primera entrevista con Morales Solá. Y evidentemente hay un 90% del arco político que está a favor de esta medida en general. Por otro lado, él pide disculpas. Si vos pedís disculpas es porque algo hiciste mal, ¿no? Entonces, me parece que está claro lo que hizo mal. Digamos, puede trabajar para quien quiera. El tema es tener la honestidad de decirlo, porque si estás opinando en ese terreno, es de esto de lo que se está hablando. Y en tercer lugar, me parece que este es el primer debate realmente nodal que se da a partir del segundo mandato de Cristina Kirchner, pero que muestra un cambio en cuanto al rol de la oposición y los medios. Y que es muy llamativo y me parece más que interesante, porque las líneas editoriales de La Nación y de Clarín han sido furibundas contra la propuesta del Ejecutivo de expropiar las acciones de Repsol y YPF. A diferencia de lo que pasó con el fallido Grupo A, que seguía a rajatabla esas editoriales, en este caso fue llamativa la discrepancia absoluta de la dirigencia política prácticamente en general, excepto, bueno, honrosas excepciones, que siguieron esa línea y en cambio marcaron una coincidencia general, priorizando, me parece, una tradición política que es más que valorable.
Bueno, yo sé que tienen todos algo más para decir sobre el tema YPF. Vamos a, sobre todo Moca, que leí un artículo muy interesante, Edgardo, sobre el tema en el diario Página 12, pero vamos a pasar en realidad a otro tema. Tiene que ver con el debate, con la entrevista que le hizo Ceferino Reato al genocida Videla en Campo de Mayo. Anguita escribió una nota el fin de semana justamente sobre lo que se vio de esa entrevista. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. ¿Desde dónde habla Ceferino Reato? Su amable entrevista a Videla. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos doblemente cruel. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. El lunes debatimos en 678 sobre si estaba bien o no entrevistar al genocida Videla. En el guión del informe se señaló que Ceferino Reato, el entrevistador, trabaja para Editorial Perfil, que como desde aquí demostramos, fue cómplice del genocidio. Dicho informe se centró sobre el diálogo entre Reato y Osvaldo Quiroga, en el que este último le reprochaba el trato amable para con el dictador. ¿Usted le creyó? Eso no importa. Yo lo que entiendo es que el periodista debe tratar de hacer su tarea, que no es pontificar, que no es decir le creo o no le creo, sino que es transmitir con preguntas y buenas repreguntas lo que un entrevistado dice, se llame Videla, Firmenich, Macera, Perdía o quien se llame, de esa década del 70. Un par de párrafos complejos, que es el juego permanente entre Videla y Firmenich. Eso es la teoría de los dos demonios. Está más explícito, imposible. Transmitir con preguntas y buenas repreguntas lo que un entrevistado dice, se llame Videla, Firmenich, Macera, Perdía o quien se llame, de esa década del 70. Yo creo que un periodista debe ser independiente de todos los grupos de interés, mi amigo Quiroga. No es un periodista independiente. Es un periodista que trabaja como quinta columna de un sector político que creo que es la derecha peronista. Entonces no es un periodista independiente. Está un poco girada la palabra independiente a profesional, ¿no? Claro, porque yo no sé si hay un periodista independiente, si existen mentes intelectuales que puedan ser independientes y de qué. Porque entonces, ¿cuál sería el metro patrón del que uno debiera independizarse para pensar determinados sucesos que tienen que ver con la vida política, cultural de un país? Con respecto a la tortura, si yo le pregunto, ¿está de acuerdo con la tortura? Y él la justifica, ¿qué tengo que hacer con un anciano de 86 años? ¿Qué haría Quiroga? ¿Le salta al cuello y le dice que no es un anciano? Bueno, tiene 86 años, ¿qué quiere que le pegue ahí en nombre suyo? No. Ceferino, ¿usted no cree que Videla es un reverendo hijo de puta? ¿Usted no cree eso? Pero si ¿No cree eso? Yo lo creo, pero si ¿usted cree que lo voy a escribir? Pero si lo cree, ¿qué cree que lo tengo que escribir? ¿Cree que lo tengo que escribir? Lo trata con un enorme respeto. ¿Cree que lo trata con como un lo enorme trataría respeto? a cualquiera, a Firmenich a cualquiera, Firmenich a cualquiera? Siempre trato con respeto a los entrevistados, porque son los entrevistados los que tienen información y lo que importa es lo que ellos dicen, no lo que yo digo. Muy fácil me surgiría a mí convertirse en un fiscal sentadito ahí en la silla naranja, si con Videla preso, con 86 años, diciendo es un genocida y demás. Hay una parte del libro donde aparece la complicidad empresaria. Sí. Esto me parece un gran hallazgo del libro porque no fue, estaremos de acuerdo en eso, no fue un golpe militar únicamente, fue un golpe cívico-militar. ¿Usted cree que hubo un acuerdo cívico-militar? Por supuesto. ¿Ah, sí? Y por supuesto. Bueno, usted le dio la mano a Videla. ¿Qué le iba a dar? ¿Una patada en la canilla? Usted cuenta que le dio la mano. Pero obviamente usted a una persona no le da la mano. Yo no, usted sí, me parece bien. Yo no le doy la mano a Videla. Yo le doy la mano a Firmenich a que me la dé. No, a Videla no. A Firmenich a todos, a Firmenich a todos. ¿Sabe por qué? No. Porque a mí me parece que hay que ser cordial. Después la disputa que yo puedo hacer con Videla o con otros. Yo con los nazis no soy cordial, sea usted cordial, yo no. Hace 25 años, Fontevecchia escribía sobre campaña anti-argentina, su versión marxista y desaparecidos que paseaban por Europa.
Ayer, desde el diario de Fontevecchia, Reato, que forma parte del intento por reinstalar la teoría de los dos demonios, embistió contra 678 y también contra Eduardo Anguita, que había criticado su entrevista. Como Anguita está hoy en piso, solo pondremos a modo referencial el título de su editorial. Diario Tiempo Argentino del martes por Eduardo Anguita. De los escraches de hijos al poder de Videla y Reato. Perfil.com por Seferino Reato. Anguita y 678 al salto por un bizcocho. En el interior del país circulan dichos maravillosos que condensan décadas de sabiduría popular. Por ejemplo, estar al salto por un bizcocho, que se refiere a los serviles que viven pendientes de lo que sugiere, indica, ordena el patroncito o la patroncita. Me parece que se aplica a los casos del programa 678 que se emite por el canal estatal o a periodistas como Eduardo Anguita, abonado a ese y otros programas del holding de medios del gobierno. Anguita dice que no leerá mi libro, pero igual se las arregla para cumplir su misión a través de análisis desopilantes. Como a él le gusta hurgar en el pasado de los otros, me gustaría que alguna vez explicara qué sentía y qué pensaba cuando formaba parte del Ejército Revolucionario del Pueblo. Una pregunta final. ¿Cómo se consigue una entrevista con el genocida Videla? Bueno, muy bien. A ver, estimado Eduardo, tu opinión sobre el informe. Bueno, agradezco el informe, me parece que está muy bien, además que se digan las cosas, digamos, más mencionar la nota de Reato que la mía, lo cual me parece bien. Él no está acá para dialogarlo, yo no tendría problema en hablar con Reato, pero sinceramente me parece que la historia esta, Reato no es un protagonista principal de esta historia. El protagonista principal de esta historia es Videla, que después de muchos años de ir a los tribunales y contar con defensores, nunca explicó absolutamente nada. Es decir, que cuando tuvieron los fiscales que acusarlo, tuvieron muchísimos argumentos, y cuando los jueces tuvieron que sustanciar causas, tuvieron muchos argumentos, y cuando los tribunales orales tuvieron que fallar, lo hicieron. Y, a ver, en la Argentina hay 500 chicos secuestrados, 100 recuperaron su identidad. Yo hoy a la mañana la entrevistaba a Carla Rutil Artés. Hubo un momento, como veo yo, Carla la conozco hace muchos años, y me dice: Eduardo, una cosa más, me casé hace 20 días, tiene 3 chicos. Me casé hace 20 días, y ¿sabes una cosa? En la radio. Nieta recuperada, que, digamos, fue... digamos, la tuvo Rufo, que era de la banda de Gordon. Ella contó que cuando vivía con él, además de maltratarla, la manoseaba, abusaba de ella. Ella, después de esa historia, se fue a vivir a España con su abuela Sacha, quien yo conozco. Se vino acá y dice: y me casé hace 20 días. Y dice: ¿sabes una cosa? Me casé con un muchacho que sus padres desaparecieron y también estuvo en Orleti, la familia. Yo digo, esas son las historias de identidad. Por eso, yo digo, lo que hicieron los que hicieron los scratches hace 17 años tenían una polenta de identidad que dijeron: si no hay justicia hay escrache. Y hubo justicia. Y yo digo, gracias a las abuelas y las madres y a estos muchachos y chicas que hace 17 años eran jóvenes y hoy no son tan jóvenes. Entonces digo, me parece que Videla tuvo la oportunidad frente a los tribunales de decir: ¿dónde están los otros 400? Así pueden hacer el camino de Carla, de Carlitos Pisoni, de tantos muchachos que hoy están construyendo la Argentina. Y después somos muchos los que estamos buscando a nuestros familiares desaparecidos, miles, Entonces digo, eso de si le doy la mano, mira, flaco, que me digan dónde están los huesos de mi vieja, de los hermanos de los otros. No hablemos de pelotudeces. Ahora, si quieres saber por qué estuve en el Ejército Revolucionario del Pueblo, yo ya lo dije montones de veces. En los años 90, cuando él era vocero de Caselli, yo escribí La Voluntad con Caparrós y me recorrí el país dando charlas. Muchos nos puteaban porque todavía la teoría de las 2D. Y yo acepto que alguien diga: che, el ERP era una porquería. Lo acepto perfectamente. Y aprendo de alguno que me lo dice con cierta dignidad. Ahora,
no me voy a comer que un tipo que lo va a entrevistar a Videla ahora de una manera que no entiendo cuál es, ni me interesa saberla. Ahora tengamos que banalizar el mal y decir le doy la mano, no le doy la mano, le pego en nombre suyo Quiroga. No, que explique dónde está. Acá en la Argentina hay un plan sistemático concebido, insisto una vez más, este es un país neocolonial, es un país que estuvo sujeto a lo que Marie-Monique Robin describió en ese documental de la escuela francesa, entrevistando a tipos como López Ofrán, como Arguindegui, y ellos mismos dijeron que tenían escuela. Es decir, el plan sistemático se aplicó y en una maquinaria burocrática como las Fuerzas Armadas hay registros de eso. Algún día, con mucha paciencia, así como los pibes empezaron con los escaños, algún día se llegará. Se ve que ahora ya no tienen ni siquiera a esta señora Pando, que antes se encadenaba, ya no tienen a nadie que los defienda. Pero en ningún momento hay una interpelación sobre el tema, digamos, de parte de Reato con Videla sobre dónde están las listas, hay una sistematización de la cosa. Yo no leí el libro. No, por eso yo tampoco. Sí, pero digamos, nos hubiéramos enterado. Si sí. La verdad, así como uno se entera que la presidenta decidió mandar un proyecto de ley para nacionalizar YPF, me parece que nos hubiéramos enterado si Videla le hubiera dicho a alguien, a un juez, a su abogado defensor, a un periodista, a un cura que lo confiese, señores, acá tienen las listas, quiero dormir en paz y que duerman en paz los familiares de los desaparecidos y las abuelas que están buscando los 400 nietos. No lo debe haber hecho. Y no me imagino que este muchacho con las cosas que dice haya ido a eso. Lo contrataron para, bueno, un poco de divertimento, ¿no? Un poco de distracción. Así conciben los militares. Bueno, hagamos un ejercicio de distracción. Esto es un ejercicio de distracción. Edgardo. Sí, yo creo que lo que se pierde en el relato del periodista Reato es la naturaleza de lo que está en juego, porque en el diálogo con Quiroga, él habla de la relación con Videla como si estuviera hablando de un tipo que piensa distinto, como un antagonista político, un tipo que tiene una opinión adversa, y no es eso Videla. No es eso, ni es el golpe del 66, ni es la guerrilla, ni es Montoneros, ni es SERP. Es un parteaguas de la historia argentina. No se puede ir a Alemania gratuitamente a negar el Holocausto, ni se puede negar el genocidio armenio frente a la sociedad armenia. La sociedad argentina, el 76 parte las aguas, y no casualmente el gran símbolo del recuerdo colectivo del 76 es nunca más. Entonces nunca más es también nunca más la banalización, nunca más la negación, nunca más la cobertura de lo que hicieron los genocidas por supuestas simetrías con quienes desafiaban al poder político de la época. Me parece que eso es una enseñanza que Reato no la tiene en cuenta y comete un profundo error. ¿Moyano? Yo creo que subyace la pregunta de si hay o no que entrevistar a este tipo de personajes. Todo el tiempo está eso apareciendo y a mí me viene la respuesta que sí. El problema es cómo. Porque un caso que también fue un parteaguas en un momento cuando no había forma de saber nada, porque el silencio era lo único que teníamos, fue el libro de Berbisky con la entrevista a Gillingo El vuelo. Y ahí hubo algo. Y el problema es que estos señores, y relaciono lo que dice Reato con lo del informe anterior de Alberto Fernández, me refiero a estos señores que hablan de la prensa independiente y demás, nos hacen una trampa monstruosa, porque cuando uno va a ese tipo de entrevistas, lo hace desde un lugar ni profesional, sino eminentemente como sujeto político. Ningún periodista va a entrevistar a un personaje de esas características desde un lugar de profesional. Vas con una carga política, ya sea porque te leíste 62 millones de libros antes para entender el tema y tomaste posición, o porque la tenés tomada de antemano. Entonces, me preocupa que en este tipo de discusiones se cuela, del mismo modo que se cuela en lo de Alberto Fernández, y digo la siguiente relación. Cuando Alberto Fernández hablaba en el programa de Slotoviazda y de Tenenbaum, hace un ratito que lo veíamos, el primer zócalo que ponen es Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Ese zócalo lo que está diciendo es, ¿ven lo que son? Se pelean entre ellos. O sea, esta trampa que hace el periodismo independiente es construir una idea de que el problema está en los otros. Entonces, Reato hace lo mismo, dice, ven, el problema son los otros, la política. Cuando ellos no pueden, ya quedó clarísimo en la historia argentina, van con la antipolítica. Un caso es este, Reato o el Zócalo de TN, es lo mismo. Está clarísimo. Señores, vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale.
Hey, vos, quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿pensaste en tu abuelo? Ya sé que no tenés tiempo para nada, pero ¿sabes qué? Él seguro que sí pensó en vos. Hoy es un buen día para decidir pasar más tiempo con tus abuelos. Hablar una horita con tus abuelos es como hacer un posgrado sobre la vida. Tus abuelos se las saben todas porque las vivieron todas. Y sí, quizás les cueste un poco aprender a usar la compu. Pero, ¿sabes lo que te costó a vos aprender a atarte los zapatos? Y si no fuera por la paciencia que tuvieron para enseñarte, todavía andarías con los zapatos desatados por la vida. Puede que no tengan tantos amigos como vos en internet, pero seguro pueden enseñarte un par de cositas sobre la amistad. Para darte cuenta de lo afortunado que sos de tener a tus abuelos en tu vida, preguntar a los que ya no los tienen. Vas a ver cómo los extrañan. Ya sé que vivimos en un mundo que está obsesionado con borrar las arrugas. Y si cambiamos eso, en las arrugas de tus abuelos están tus viejos, estás vos, está la historia de nuestro país, que la hicieron ellos. Vos, que te haces fan de cada cosa, ¿por qué no te haces fan de alguien que te quiere y se preocupa por vos? ¿Acaso nunca te preguntaste por qué todo el mundo piensa que la comida de su abuela es la más rica del mundo? No tienen ningún secreto mágico. Cuando haces algo para alguien que querés mucho, no hay forma de que salga mal. Abuelo, nona, bobe, tata, deciles como quieras. Pero no te olvides nunca de decirles todo lo que los querés. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino, siempre, Presidencia de la Nación.